Academia Friki, episodio especial de verano. Hoy hablamos de la nueva literatura pulp, videojuegos, bolsilibros y el salvaje oeste. Vaya combinación, con los geniales autores Alan Dick Jr. y James Nava. ¿Quién no ha soñado con ir a Japón a buscar retro a precios de saldo? ¿Y qué me dices de cómo sería la vida de una consola que ha pasado por diferentes dueños? Podemos ir más allá. ¿Y si la industria del videojuego no hubiera evolucionado como la conocemos y accedieras a una ucronía con múltiples cambios? ¿Y cuando alguien vende un juego en una tienda de segunda mano, qué es lo que pensarán el comprador y el vendedor durante la negociación? Además, otra cosa que quizá todos nos hemos preguntado: ¿por qué no compré aquellos títulos en el pasado cuando eran mucho más baratos? Todas estas preguntas que he hecho a modo de introducción de este programa especial literario de Academia Friki son respondidas en un libro imprescindible que se llama Retro Gaming Tales, o sea, cuentos sobre el retro gaming. Una fantástica colección de relatos de ficción sobre videojuegos clásicos y que me da a mí que si no la conoces, es posible que te vaya a interesar si es que has cruzado las puertas de nuestra Academia Friki. Y es que hoy vamos a hablar de este libro sobre videojuegos Retro Gaming Tales, y de algún otro más, y de bolsilibros, pero de los modernos, de los que por suerte se siguen escribiendo y vendiendo hoy día, y de historias del oeste americano, y de terror, y de ciencia ficción, porque la Academia hoy va a contar con dos grandísimos autores actuales que están dando mucho que hablar: Alfonso M. González y James Nava. Toma asiento, que empezamos a aprender todos juntos en la Academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas, te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia, tecnología y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. Suscríbete para no perderte ningún episodio, danos like y envíanos tus comentarios, a los que contestaremos encantados. Y si te gusta el podcast y quieres que siga vivo mucho más tiempo, puedes ayudarnos apoyándonos en iVoox. Eso nos dará continuidad y podrás acceder en exclusiva a todo el contenido, con programas solo para mecenas y otros muy especiales. Y recuerda que estés escuchando al otro lado es lo que hace que la nave de Academia Friki tenga combustible en su viaje por las ganas de aprender. Así que, gracias. ¡Comenzamos! Alfonso Martínez González, alias Alan Dick Jr., alias Ryo Suzuki. Parece esto la presentación de un tipo buscado por la Interpol, pero no. Es el creador del libro Retro Gaming Tales y de un montón de bolsilibros de nuevo cuño, como El Sistema Definitivo, Viajes en el Tiempo Low Cost o Vance Lorigan.
obras imprescindibles para entender cómo está evolucionando el género hoy. Podcaster, además de escritor, tenemos la suerte de contar con él en Academia Friki, y nadie mejor que el propio Alfonso para presentarse. Hola amigos de Academia Friki Podcast, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Soy Alfonso M. González, también conocido aquí en el mundo de la literatura, por lo menos como Alan Dick Jr. Encantado de estar aquí en este podcast y pues encantado de compartir algunas palabras con vosotros. No sé si presentarme brevemente, soy ¿cómo me definiría? A veces digo últimamente creativo y emprendedor o divulgador y emprendedor. Sí que es cierto que, me he dedicado en los últimos años más al mundo de la radio, del podcasting, de la divulgación en general. Estoy muy vinculado también con el mundo de los videojuegos, luego lo veréis o veréis también por qué. Y bueno, me gustan muchas otras cosas, me gusta mucho el mundo del cine, me gusta evidentemente el mundo de la literatura, porque soy también escritor. Y me apasionan los viajes en general y a Japón en particular. Luego os contaré también si es posible. Y pues eso, creo que es una presentación inicial. Soy Alfonso M. González, también conocido últimamente por los bolsilibros con el nick o con el seudónimo de Alan Dick Jr. Y también en el mundillo de los videojuegos retro, en ese nicho en particular, se me conoce como Ryo Suzuki. Empezar a escribir un libro es una tarea emocionante, pero llena de desafíos. Algunos de los más comunes incluyen, por ejemplo, encontrar una idea que sea sólida, organizarse y planificarse para decidir cómo se va a empezar a escribir. También hay que tener en cuenta el perfeccionismo o la autocrítica para que cada frase no llegue a ser perfecta desde el principio, algo que puede llegar a ser paralizante. También es imprescindible la disciplina o la gestión del tiempo para que el esfuerzo que supone escribir un libro sea sostenido. Es cierto que cada escritor recorre su camino inicial de manera diferente, y Alfonso nos va a contar la suya. ¿Cómo empecé a escribir? Podría decir que he empezado a escribir de manera un tanto tardía. Esta es una de las cosas que quizás os ha sucedido, que hay una serie de proyectos, me atrevo a decir, vitales, que tenemos ahí y en ocasiones vamos posponiendo, vamos procrastinando, y es complicado, ¿no? Es complicado. Es curioso, pero siempre, por así decirlo, sabía que tenía que escribir, o de alguna manera es como si siempre me hubiera estado entrenando, pensando, cuando lees un libro, cuando siempre estaba como pensando, así lo haría yo, mira cómo lo ha hecho. Siempre estaba disfrutando de la obra, evidentemente, pero, por así decirlo, de forma inevitable, analizándola también de manera creativa, o yo como futuro creador. Básicamente, siempre tenía en mente escribir, solo es cuestión de pereza para lanzarse. Y curiosamente fue con la pandemia, con lo que fue el clic, por así decirlo. Muchas personas les sucedió algo similar. Ya sabéis, con las restricciones, más tiempo libre, yo cerré mi pequeña empresa, mi pequeño negocio. Tenía una pequeña tienda de videojuegos retro, y que luego os contaré sobre esto, yo creo. Y al cerrar eso, ya sabéis, con las restricciones, estuvimos encerrados en casa, uno tiene más tiempo. Y también, ¿por qué os voy a mentir? De alguna forma decían que se acababa el mundo, por expresarlo de alguna forma, y yo pensé, ostras, o escribes ahora o ¿qué pasa? O ya esto se puede acabar, ¿no? No es tan dramático, pero sí que fue una manera de ayudarme a empezar a escribir, y sobre todo a escribir en serio, y así escribí Retro Gaming Tales. Los bolsilibros, también conocidos como novelas de Aduro o novelas de bolsillo, y de un tema del que hemos hablado bastante en Academia Friki, en programas dedicados a series como la saga de los Aznar, el Orden Estelar o Tilrich,
que son programas que si no has oído, pues te recomiendo que oigas si quieres saber más sobre el tema de los bolsilibros. Pues estos populares bolsilibros, como decía, se vendían por varias razones y su popularidad estuvo impulsada pues, por varios motivos. Por ejemplo, la accesibilidad económica, ya que eran muy baratos en comparación con otros formatos literarios, o su portabilidad, libros pequeños, fáciles de llevar. Además eran un entretenimiento rápido y ligero, con tramas rápidas y sencillas. Se distribuían masivamente porque, bueno, estaban en kioscos, en estaciones de tren, en tiendas de todo tipo, y bueno, era fácil acceder a ellos. También contribuía a que se popularizasen tanto pues, la diversidad de géneros y autores. Había tantos géneros, desde la ciencia ficción a las novelas policíacas o el terror, que hacía que los lectores en cualquiera casi encontraba algo que fácilmente le fuera a interesar. Además se producían de forma muy rápida, muy en masa y económica. Había una rápida rotación de títulos y eso, que estaban disponibles nuevos libros siempre en el mercado. Además hay que destacar también el aspecto coleccionable que tenía, porque para algunos lectores los bolsilibros se convirtieron en objetos de colección y esto incentivaba la compra repetida, porque había lectores que querían completar sus colecciones. En resumen, que los bolsilibros se vendían porque ofrecían una combinación atractiva de precio bajo, conveniencia y entretenimiento accesible, convirtiéndose en un formato popular durante muchas décadas. Su éxito reflejó las necesidades y los gustos de los lectores de su tiempo, que buscaban lecturas rápidas y accesibles en un formato fácil de llevar. Bueno, pero a ver, ¿qué tienen que ver todo esto de los bolsilibros con Alfonso M. González, nuestro autor, protagonista del podcast de hoy? Pues vamos a dejar que él mismo nos lo cuente. Mi interés por los bolsilibros, pues curiosamente los bolsilibros son unas publicaciones que no despertaron en mí interés. Sé que puede resultar paradójico, pero es cierto. Yo evidentemente, como os decía, pues tengo ya una edad y evidentemente conviví con los bolsilibros, esas publicaciones de kiosco. Yo compraba muchísimos cómics, revistas. Alguna vez lo he dicho, los kioscos en esa época para muchos niños y jóvenes eran como la internet de hoy en día, era como ese escaparate de los sueños, me atrevo a decir, y era esa manera de llegarte contenido en forma de libros, revistas, cómics, pues incluso juguetitos, golosinas. El kiosco era como un gran bazar, ¿no? Era como un Amazon para pobres o como un proto-Amazon, o no sé cómo llamarlo. Pero sí que los bolsilibros yo los veía y, como os decía, no tenía interés. O sea, no sé por qué. Había muchas otras cosas del kiosco que me llamaban la atención y no eran las revistas porno. Y como os decía, pues sí que veía las portadas, pero no sé, leía otro tipo de novelas de ciencia ficción, novelas pues más estilo Elige tu propia aventura, juveniles cuando yo era pequeño, Elige tu propia aventura, Los tres investigadores, ya sabéis, ese tipo de literatura, en ocasiones en la biblioteca, donde fuese. Y los bolsilibros los veía, pero no sé por qué los consideraba ya en esa época, en los 80 y tal, los consideraba como retro. Es verdad que llevaban años ya en el mercado, pero no sé, quizás fueran por los bolsilibros del oeste, pero nunca tuve interés por los bolsilibros. Es curioso en la época. Ahora, hace pocos años, sí que descubrí el mundo de los bolsilibros a nivel un poco hacer historia sobre ellos y pensar ¿qué es esta literatura pulp, española, patria? ¿Por qué son así de pequeñitos? ¿Cuál es el motivo por el que triunfaron tanto? ¿Por qué hay tantos bolsilibros de Marcial Lafuente Estefanía, de Corín Tellado, de tantos otros autores? ¿Por qué fue un fenómeno de masas aquí en España? Una forma de entretenimiento de toda la época, por ejemplo, del franquismo. ¿Y por qué fue un poco esa fábrica de sueños, ¿no? Los bolsilibros, ese primer contacto con la literatura de muchos españoles. Y por qué durante tantas décadas estuvieron pues sacando tantísimas publicaciones, ¿no? Entonces eso comenzó a interesarme y como me pasa siempre, ¿no? Que hay algunas pues vertientes que me interesan a nivel como consumidor
y acaban interesándome como creador, a nivel creativo. Recuerda, escucha Academia Friki en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo o donde más te guste. Estamos en Twitter, Instagram y en nuestro canal de Telegram. Todos los enlaces en academiafriki.com. Gracias por estar al otro lado. Uno de los primeros libros basado en un videojuego fue Pac-Man The Complete Handbook, publicado en el año 1982. Este libro no solo ofrecía consejos y trucos para jugar al popular juego de arcade Pac-Man, sino que también incluía detalles sobre la historia y el desarrollo del juego, así como una estrategia para ganar en las pantallas más difíciles. Este libro marcó uno de los primeros intentos de capturar el fenómeno cultural de los videojuegos en un formato impreso, y fue un éxito, la verdad, ya que los videojuegos en ese momento estaban en auge y la gente buscaba cualquier ventaja para mejorar sus puntuaciones en los salones recreativos, y este libro ofrecía esa característica. Lo curioso es que, a diferencia de las guías de los juegos más modernas, que suelen ser muy técnicas, ese libro incluía secciones humorísticas y presentaba a Pac-Man casi como un personaje de cómic, reflejando la forma en que la cultura popular estaba comenzando a asimilar y celebrar los videojuegos. Este tipo de publicaciones, los libros sobre videojuegos, o que tenían que ver con videojuegos, fueron precursoras de un género literario que ha evolucionado significativamente desde entonces, y hoy día abarca desde guías y estrategias hasta novelas y análisis críticos sobre el impacto de los videojuegos en la sociedad. Por suerte, Alfonso, nuestro escritor invitado hoy a Academia Friki, también se ha metido en el mundo literario de los videojuegos, con sus títulos Retro Gaming Tales y El Sistema Definitivo. Os voy a hablar un poco de Retro Gaming Tales y os voy a hablar un poco del Sistema Definitivo, que son mis dos libros relacionados con videojuegos. Llevo publicando desde el año 2022 y Retro Gaming Tales fue mi primer libro. Os comentaba antes que empecé a escribir en serio, en plan ya con ánimo de publicar y a tomármelo de verdad como un autor durante la pandemia, y conseguí escribir Retro Gaming Tales. Retro Gaming Tales es un libro de relatos de ficción sobre videojuegos retro, como su nombre indica, Retro Gaming Tales, y lo cierto es que fue también una forma de decir adiós a mi antiguo negocio, a mi antigua manera de ganarme la vida. Yo durante 10 años tuve una tienda de videojuegos, un pequeño negocio, una tienda pequeñita que vendíamos a nivel físico y online, de videojuegos que se llamó Play Games and Cards. Estábamos en el centro de Barcelona, tenía un socio y muy cerca de Gigamés, muy cerca de Norma Comics, en el Triángulo Friki barcelonés, que muchos de vosotros conocéis, y estuvimos allí durante 10 años. Vendíamos básicamente videojuegos clásicos y tocábamos algo puntualmente de cartas coleccionables, sobre todo cartas Magic. Con esto de la pandemia que os estaba comentando, tuve que cerrar el negocio, tuve que cerrar mi tienda tras casi 10 años, y pues fue un poco la llama para comenzar a escribir. Y así surgió este Retro Gaming Tales, que fue en parte una manera de volcar mis experiencias con la tienda. Este libro es de videojuegos. Si os gustan los videojuegos clásicos, vintage, el retro gaming, yo creo que el libro os va a gustar. Sí que tiene como parte original que es de ficción. Pensé en escribir un libro, y supongo que en un futuro lo haré, pues un ensayo sobre los videojuegos, algún tipo de, pues algo más divulgativo, documental, pues algún tema, la guerra entre Super Nintendo y Mega Drive, cualquier tema de estos, ¿no?, que son interesantes. Sony PlayStation, cómo irrumpió en el mercado, la historia de los videojuegos. Podría hacer un libro quizás sobre la historia de los videojuegos. Yo que sé, Shenmue es una saga de videojuegos que me gusta mucho y su creador Yu Suzuki. Podría haber escrito un libro de videojuegos a nivel más, ensayo, pero pensé que sería original hacer un libro de videojuegos hablando de que fuera de ficción, donde se reflejaran muchos temas recurrentes del retro gaming, pero desde el punto de vista de ficción.
Así que Retro Gaming Tales lo componen 7 relatos cortos. Es un libro de unas... no llega a 400 páginas, 300 y pico páginas eran. Y pues son 7 relatos. Hay relatos de mayor o menor extensión. Hay algunos realmente largo. Y son relatos que en principio no están relacionados y que tocan diferentes aspectos desde el punto de vista de la ficción del retro gaming. Podemos encontrar, yo que sé, pues una ucronía, un what if, qué hubiera pasado si tal compañía de videojuegos hubiera ganado tal batalla de tal época, ¿no? Ese what if, qué hubiera pasado si Sega, por ejemplo, hubiera derrotado a PlayStation 1, pues hay un relato que habla de eso. Siempre desde el punto de vista de la ficción, vais a encontrar personajes, vais a encontrar como pues pequeños relatos cortos o mini novelas. Las vais a encontrar en Retro Gaming Tales. Toco muchos temas. Otro relato, por ejemplo, va encarado en el mundo del coleccionismo a nivel enfermizo. Esos coleccionistas que a ver los haylos que coleccionan de manera compulsiva. Ese relato, por ejemplo, se llama Precinto Original. Ya os digo que toqué diferentes temas recurrentes de los videojuegos retro. Por ejemplo, otro de los relatos sucede en Japón. Tiene lugar en Japón. Ya sabéis, esa meca de videojuego, muchos coleccionistas y tal van a Japón a buscar videojuegos y quise situar un relato allí. Son varios, estuve escribiéndolo, pues me lo tomé muy en serio, casi 4 meses, pero escribía todos los días y conseguí hacer un manuscrito. Retro Gaming Tales, os hablaba antes, como escritores, siempre tiene que haber algo que descorche la botella, ¿no? Cualquier escritor quiere escribir, os lo comentaba antes, ¿no? Y siempre cuesta empezar, sobre todo no empezar a escribir, pero empezar a hacerlo en serio, hacer todo el proceso editorial desde el principio a fin, y es un camino que tenemos que recorrer por primera vez. Retro Gaming Tales fue publicado por Matranet, por Star, que lleva muchos años publicando pues diferentes libros, videojuegos y demás. Y bueno, yo también eché una mano a bastantes niveles en el sentido de contraté a una correctora profesional de la Unión de Correctores e invertí dinero en el libro y bueno, Matra lo publicó también, pero pues eso, fue mi primer paso, mi primera publicación relacionada con los videojuegos en este caso y funcionó muy bien porque muchas personas me siguen, tengo una comunidad de diferentes, pues relacionado con el mundo de los videojuegos, que si mi tienda durante 10 años de retro gaming en el centro de Barcelona pues era bastante conocido, que si mi página web, tengo una web sobre videojuegos que lleva pues ahora mismo en breve hará 20 años, que se llama segasaturno.com y también mucha gente me conoce ahí y bueno, diferentes personas del mundillo pues se interesaron por el libro y funcionó muy bien. Y El sistema definitivo es otro de mis libros de videojuegos. En este caso es un bolsilibro y también fue una manera de abordar los videojuegos desde el punto de vista de la ficción y más en concreto desde el punto de vista de la ciencia ficción. Me explico. Tengo una colección de bolsilibros, se llama Sci-Fi, de ciencia ficción, y el número 5 de esta colección son novelas cortas autoconclusivas, se llama El sistema definitivo y es de videojuegos. ¿Qué es lo que hice en el sistema definitivo? Pues hablo de videojuegos del futuro, especulo de qué pasará con la industria del videojuego en el futuro, en un lejano futuro, y a la vez lo enlazo con el pasado, lo enlazo con retro gaming. El sistema definitivo es un poco cuál será el sistema definitivo, ¿no? El propio título hace la pregunta y nos pone, pues nos hace seguir las aventuras de dos niños que están enganchados a un sistema de videojuegos del futuro que es realmente pues absorbente, realmente es un poco pues la piedra de toque a nivel social. Todo el mundo pues está enganchado a ese sistema, es muy importante a nivel estatus social, es realmente tiene una relevancia brutal y estos niños van a descubrir por casualidad un viejo hardware que encuentran abandonado en un sitio que no debería existir. Se trata de un Spectrum y a través de ahí van a ir descubriendo los videojuegos del pasado de manera un poco accidental. El sistema definitivo pues me sirve un poco también para reflexionar sobre los videojuegos actuales, sobre las nuevas generaciones,
No solo los videojuegos, sino todo tipo de sistemas, los móviles, las tablets, internet, cómo capturan nuestra atención, cómo está cambiando todo y cómo cambiará. Y a la vez me sirve un poco para pues jugar con el pasado, no solo a nivel nostálgico, sino para reírme un poco del pasado, o al menos para confrontar el presente o el futuro con el pasado. Así que el sistema definitivo es un libro de videojuegos, aunque sea de ficción y en este caso de ciencia ficción, pero vais a encontrar arcades, vais a encontrar salones recreativos antiguos, sistemas como Spectrum, vais a encontrar reflexiones sobre los videojuegos, sobre el ocio electrónico. Es cortito, pero ahí tenéis bastantes opciones en el sistema definitivo. En España, los bolsilibros han experimentado un renacimiento en los últimos años, adaptándose a los gustos y necesidades del lector moderno, mientras que mantienen esa esencia que los hizo populares en el pasado. Este resurgimiento es parte de una tendencia más amplia de la nostalgia o de la revalorización de los formatos literarios clásicos. Hay varias editoriales que han comenzado a reeditar clásicos de bolsilibros o a lanzar nuevas colecciones inspiradas en este formato. Estas ediciones suelen respetar el tamaño compacto y el enfoque en géneros populares como la ciencia ficción, el terror, el western y la novela negra, pero con un toque más contemporáneo en la narrativa y bueno, incluso en el diseño, ¿no? de los libros. De este formato, de estos nuevos bolsilibros, los conocidos como neobolsilibros, también nos habla Alfonso. Os hablaba del sistema definitivo y os hablaba de mi colección sci-fi, de ciencia ficción. Y ya os decía, cuando acabé Retro Gaming Tales, quise cambiar de aires y quise dedicarme a los bolsilibros. Algunos amigos habían publicado lo que se conoce un poco como neobolsilibros. Este formato, estos pequeños libritos, se dejaron de publicar más o menos tras el cierre de Bruguera, a mediados de los 80. Pues ese formato en sí empezó un poco su declive, y aunque llegaron más o menos hasta el año 90, en ediciones B, Astri y algunas editoriales que siguieron apostando por ellos, pues acabaron cayendo en el olvido, ¿no? Como muchas publicaciones también de papel se han ido al garete. También la desaparición de los kioscos creo que hizo mucho por acabar un poco con los bolsilibros, y evidentemente la aparición pues de videoclubs, de pues cine en casa, años más tarde plataformas de entretenimiento diversas, internet. Pensad un poco que los bolsilibros eran pues eso, eran un poco el ocio o el poco ocio barato, literatura pulp, popular al fin y al cabo, que había en esa época. Así que eso, los tiempos van cambiando y esas actitudes también van cambiando. Pues como os decía, pensé en hacer bolsilibros y sobre todo pensé en hacer neobolsilibros, en bolsilibros publicados en la actualidad, recuperar un poco ese formato y hacerlo de una manera que creo que no se ha hecho hasta ahora, que tenga una periodicidad. Es cierto que muchos bolsilibros salían cada semana o cada 15 días, algunas colecciones salían muchísimos, se vendían pues mucho. Y en este caso yo lo que planeé es sacar un bolsilibro cada 3 meses. Y de esa forma ideé la colección Sci-Fi de ciencia ficción y me comprometí a sacar un bolsilibro de manera trimestral. Esto es algo que hasta donde yo sé nadie ha hecho. Hay personas que puntualmente, o ha habido iniciativas de diversas editoriales o personas o lo que sea, que durante estos años, desde que los bolsilibros clásicos, vamos a llamar así, dejaron de publicarse, pues han publicado puntualmente algún bolsilibro, alguna colección tenía 2, 3 números, pero yo diría que ninguna ha sacado tantos números, o al menos no lo ha hecho de manera con una periodicidad, como eran los bolsilibros originales. En este caso son 3 meses, no salen cada semana, pero cada 3 meses, quien habéis seguido la colección, habéis visto que están ahí, que saco bolsilibros nuevos. Esto es una forma de demostrar que iba en serio, que esto no va a ser un bolsilibro puntual que saco de manera nostálgica de, mira, un bolsilibro otra vez, tal. No, ya ha quedado claro, porque llevo casi 2 años publicando bolsilibros y cada 3 meses hay un nuevo bolsilibro
Son 4 al año, estoy a punto de sacar el 8º, son 8 porque llevo 2 años publicando. Y la colección de ciencia ficción lo hice porque es un género que a mí entiendo que como escritor se me da mejor, o si no se me da mejor, al menos es algo que va más con mis gustos y, por así decirlo, me nace más escribir ciencia ficción. Es un género que me gusta muchísimo, que amo y pues evidentemente creo que es más sencillo escribir a nivel creativo de algo que nos gusta que de algún tema que nos es completamente ajeno. Así que la ciencia ficción pensé en que podía hacer una colección de ciencia ficción. No sé cuántos libros acabaré sacando, cuántos bolsilibros de esta colección, pero pensé que podía escribir de manera infinita, sino de manera infinita que tenía múltiples temas que tocar en el mundo de la ciencia ficción y que hacerlo en el formato bolsilibro era más que conveniente. También, como escritor novel, que era, o ya no lo soy tanto porque llevo unos cuantos publicados, pero era una forma, el bolsilibro lo recomiendo porque es una forma de empezar y acabar proyectos pues de manera constante, y eso es bueno porque son 96 páginas estos bolsilibros, 10 por 15, respetan el tamaño, las medidas, todo, y es una forma de publicar constantemente. Esto no significa hacerlo mal, evidentemente tiene correcciones a nivel maquetación, a nivel editorial. Creo que son completamente profesionales y si habéis visto alguno de vosotros, alguno habéis podido leer o habéis echado un vistazo, creo que lo podéis corroborar. Y pues eso, fue una forma de adentrarme en la ciencia ficción y también obligarme a mí mismo a publicar con una periodicidad y a cerrar esas obras y esos proyectos. Para toda esa gente que ya antes de escuchar este programa le suenan títulos de estos nuevos bolsilibros que se están publicando en los últimos tiempos, quizá hayan oído hablar de Pulp Reality, Viajes en el tiempo low cost o Vaya mierda de planeta. Y si no los has oído estos títulos, no te preocupes, porque vamos a escuchar algunos de estos títulos que son de la obra actual de Alfonso M. González, y él pues bueno nos va a contar de qué va todo esto. Os tengo también que hablar del resto de mis libros. El resto de mis libros, pues, como os he dicho, comencé con Retro Gaming Tales, continué publicando la colección Sci-Fi, ciencia ficción, esta colección de bolsilibros, de manera trimestral. He publicado, cuando grabo esto, he publicado ya 5 números. El primero fue Pulp Reality, que fue un bolsilibro que se desarrolla en Japón, una distopía en Japón. Yo he viajado en muchas ocasiones a Japón, muchas personas me conocen por Japón, porque en mi tienda de videojuegos tenía mucho material nipón, tengo un podcast sobre Japón, he ido durante 10 años a Japón, iba un poco por trabajo y por placer, y quise hacer un libro, una novela corta, en este caso este bolsilibro, ambientado en Japón. Luego también tengo Viajes en el tiempo low cost, que es otro de mis bolsilibros de ciencia ficción, que salió en abril de 2023, y en el que os hablo de viajes en el tiempo. Le doy una vuelta de tuerca al mundo de los viajes en el tiempo, vinculándolo un poco con el turismo masivo. Después saqué paralelamente otro bolsilibro de ciencia ficción en el que me adentro en los universos alternativos, un poco todo este rollo del multiverso, en el que me divertí mucho y que ha gustado también bastante paralelamente. Luego saqué Vaya mierda de planeta. Vaya título, ¿no, amigos? Pues sí, saqué Vaya mierda de planeta, que es otro bolsilibro, en este caso escrito en primera persona, y quise recuperar un poco los títulos un poco así llamativos que tenían algunas de aquellas publicaciones populares de los bolsilibros, por eso le llamé un poco en clave de humor Vaya mierda de planeta. Estos bolsilibros, la verdad, en general estaban funcionando muy bien, sobre todo por Gigamés, que me hacen las preventas, me ayudan en la distribución, y en más de una ocasión han acabado en el top, tanto mensual como incluso anual, de esta librería en Barcelona, de Gigamés. Así que por eso también continúo sacando, porque siendo algo relativamente de nicho, los bolsilibros pues están funcionando relativamente bien. ¿Qué más? Y ya cerrando con lo de ciencia ficción, y os hablo del resto de mis libros, que es a lo que voy. También está el sistema definitivo, que ya os he hablado antes, y en breve sacaré el próximo, que se llama Utopía en peligro,
No sé cuándo saldrá este episodio, pero este aparecerá en octubre. Estamos ultimándolo ya. Estoy grabando esto en verano. Y será el número 6 de la colección Ciencia Ficción. Pero eso no es todo. Como os decía antes, como pues más o menos he encontrado el favor del público o los lectores, los estoy publicando también estos bolsilibros en Amazon. Están en Amazon, salen un año más tarde de haber sido publicados en papel. Y en Amazon también los tenéis en formato libro electrónico, porque es cierto que estos bolsilibros, he respetado mucho el formato y primo mucho el formato físico en sí, la fidelidad que creo que he conseguido con los bolsilibros, que son prácticamente iguales que los originales. Y como os decía, también están en Amazon y decidí sacar otra colección más. Este 2024... lo que hice es, en lugar de mantener la periodicidad de la colección de ciencia ficción como trimestral, la pasé a semestral y saqué una colección más. De esta manera, continuaría sacando un bolsilibro cada 3 meses, pero alternaría. Habrían uno de la colección de ciencia ficción, otro de la nueva colección y así consecutivamente. O sea, ahora tengo una nueva colección que compatibilizo con la de ciencia ficción y que he llamado Miscelánea, una miscelánea de géneros y que me permite sacar bolsilibros de géneros variados. En enero lancé Vance Loringan, que es un bolsilibro, un western, es una novelita corta del oeste. Es el número 1 de esa nueva colección que os decía, de la colección Miscelánea, y también funciona muy bien. Fue top en ventas en Gigamés y ha gustado mucho. Y para mí, el tema de sacar a nivel creativo, como autor, como escritor, me llevó a forzarme a escribir otros géneros. Igual me siento más cómodo con la ciencia ficción, con quizás la fantasía, igual en un futuro voy a escribir algo de divulgación del mundo de los videojuegos, incluso, no sé, otro tipo de cosas que son más afines a mí. Pero igual si me dices, Alfonso, tienes que escribir una novela del oeste, pues digo, ostras, me va a costar, o es algo que, como autor, pues me supone un desafío. Así que esta colección lo hice por eso, un poco para emular y ponerme en la piel de los autores de bolsilibros originales de la época, que estaban un poco obligados a escribir de muchos géneros. Hoy te toca escribir una novela romántica. La semana que viene me tienes que entregar, esto en la época de Bruguera y demás era muy, muy común en muchos autores, me tienes que entregar una policíaca, la próxima una de ciencia ficción, la otra una de aventuras. Esta gente no paraba de cambiar de género y creo que como autor era muy interesante, forzarme a mí mismo a salir de la zona de confort. Así que la colección Miscelánea de bolsilibros continuaré publicándola, alternándola con la de ciencia ficción. Cada año, como os comentaba, sacaré 4 bolsilibros, 2 de la colección Ciencia Ficción y 2 de la colección Miscelánea, de manera alternativa. Ahora ya he sacado el segundo número de la colección Miscelánea, que se llama Hedor en Jackson Hole. En este caso se trata de un bolsilibro de una novela corta de terror. Es otro género en el que nunca había escrito nada y en el que me he introducido en el mundo del horror. Lo he mezclado un poco con la industria del cine, con el cine de bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto, y es un bolsilibro que salió en julio, Hedor en Jackson Hole, con la cubierta nada menos de Enric Torres Prat, del mítico ilustrador catalán, que ha tenido a bien de hacerme la cubierta y estoy realmente contento. Y la colección Miscelánea continuará el año que viene, continuará y publicaré algún bolsilibro bélico, alguno romántico. Voy a ir variando de géneros, continuaré escribiendo y publicando de ciencia ficción, pero yo creo que como autor me va a servir para crecer tener que escribir de otros géneros, salir de la zona de confort a nivel creativo. Y para ir finalizando, al menos con mis otros libros, sí que tengo algunas otras colaboraciones. He publicado con la editorial sevillana Matraca Ediciones, un libro sobre Japón. Como os decía, tengo bastante vinculación con Japón, he ido numerosas veces al país, tengo un podcast sobre Japón, he colaborado en algún programa de televisión y en diferentes
medios, pues he dado charlas en algunos eventos. Se me identifica bastante con Japón. Es cierto que sumando meses he vivido allí en Japón más de un año, sumando estancias, y Matraca Ediciones publicó un volumen muy grande que se llama Ecos de Japón, en el que incluye un relato mío. Y he colaborado con ellos. También, a nivel publicaciones, he colaborado en una antología que se llama Pandorum, en el volumen 4. Pandorum 4 es una antología de ciencia ficción, más pues un poco haciendo un homenaje a aquellas antologías pulp clásicas. Y tengo en el número 4, en Pandorum número 4, que lo publica Gente Ovejuna, los compañeros Iván Guevara, escritor y editor, y Tony Jim, pues me invitaron a colaborar en Pandorum 4, y también estoy ahí presente con un relato inédito que se llama Línea Blanca. Y eso es todo, que no es poco, porque llevo 2 años publicando, empecé en 2022, y sí, cuando grabo esto he sacado 7 bolsilibros, Retro Gaming Tales, 8 libros, más 2 más, sí, he sacado 10 libros ya, al menos estoy presente en 10 libros, 7 bolsilibros, mi libro debut en Retro Gaming Tales, que fue un libro pues grande y más o menos largo de relatos, y 2 colaboraciones. Y como os decía, los bolsilibros continuarán, y ahora os cuento más de lo que vendrá en el futuro. Vamos a ir cerrando este repaso a la obra de Alfonso para que nos cuente proyectos futuros o su plan editorial, y sobre todo para que nos hable de sus nuevos libros. Para ir cerrando, y disculpadme si me he alargado más de la cuenta, pero amigos, sabéis o algunos lo sabéis, que soy podcaster, tengo varios podcasts y quizás hablo demasiado o me gusta mucho esto del micro, pero quería contaros un poco, pues a nivel, en mi vertiente de escritor, un poco pues todo lo que hago y todo lo que estoy aprendiendo, porque esto no deja de ser un aprendizaje continuo. Y os voy a hablar un poco del futuro. El año que viene, 2025, siempre tengo un plan editorial, eso es algo que os recomiendo como escritores, y sí que continuaré sacando bolsilibros. Saldrán 4 bolsilibros más, como os he contado anteriormente, con casi toda seguridad 2 de ciencia ficción y 2 de la colección miscelánea, y también quiero evidentemente escribir otras cosas. Tengo varios proyectos, pero deseo hacer, o haré con casi toda seguridad, un libro de videojuegos a nivel divulgativo, como os decía. Estoy barajando varias temáticas, pero es algo que quiero realizar, quiero escribir. Quiero escribir libros de no ficción. Tarde o temprano acabaré publicando no solo de ficción, que me gusta mucho la ficción evidentemente, pero por ejemplo quizás en un futuro haga un libro de videojuegos, como os digo, casi con toda certeza. Quiero hacer un libro de cine, o de algún momento del cine, o algún director, o algunas películas, algún género en particular. Me gusta mucho el cine, me gustaría hacer un libro de cine. Voy a escribir guiones de cine. Luego otra cosa será si puedo producir las películas pertinentes o puedo darle salida a esos guiones, pero voy a escribir guiones de cine. Y también quizás este año, 2024, aún llegue a tiempo, pero 2025 también voy a ejercer de editor. Voy a publicar a algunos otros autores, con casi toda certeza ya, y también voy a publicar otras obras que creo que son convenientes traer al castellano, al español, incluso algunas reediciones de material interesante, si puedo conseguir los derechos y llegar a un acuerdo, y así probar todo el mundo de la edición. Como os decía, aunque he editado pues con Matranet, con Matraca Ediciones, con Gente Ovejuna, con diferentes editoriales y similares, sí que en este tiempo he aprendido a autoeditar y he aprendido, yo creo, todo el proceso pues editorial, ¿no? De todo el proceso desde que un libro empieza en la mente del escritor, ¿no? Como un pequeño germen, hasta que llega a las tiendas a nivel físico, o incluso a Amazon como ebook o a donde sea, a nivel digital, todo el proceso que se ha de seguir, ¿no? Yo creo que ya lo sé, todo el tema de los manuscritos, correcciones, lectores beta, correctores, todo, maquetación, imprenta, distribución, marketing. Ya sabéis, creo que he ido aprendiendo durante este tiempo y sigo aprendiendo, pero ya sé, por así decirlo,
hacer todas las facetas desde principio a fin de un libro. Eso no implica que lo vaya a hacer yo todo, porque hay personas, por ejemplo, para ilustrar la portada es mejor que la haga un ilustrador que yo, para hacer una corrección profesional es mejor que pase por manos de un corrector. Ya sabéis, todo lo que se pueda delegar y que hay personas que lo hagan mejor que servidor, evidentemente voy a recurrir a ellas, pero voy a hacer de editor porque es algo que me ha gustado y creo que es arriesgar un poco porque hay que invertir tiempo y dinero, pero creo que hay algunas obras que merecen ser editadas y voy a adentrarme también en el mundo de la edición. Así que resumiendo, proyectos futuros a nivel literatura, continuaré sacando bolsilibros, seguramente aparecerá algún libro de otra índole, sea de videojuegos, sea de cine, sea un libro de no ficción, incluso de viajes, tengo varias temáticas ahí que estoy trabajando, mundo de los guiones, y también voy a editar a otros autores, incluso otro tipo de publicaciones. Terminamos con la primera parte de este episodio especial de Academia Friki, con este repaso que hemos hecho a los libros Retro Gaming Tales y a la colección de bolsilibros de nuestro escritor. Nada más, agradecemos la valiosísima aportación de Alfonso, que ha estado con nosotros. Le podéis encontrar en Twitter como @alfonsrsrio o alfonsrio, y en Facebook como Alfonso M. González. Todos sus libros los tenéis en la web retrogamingtales.com, todo seguido. Y a Alfonso también le podéis encontrar en un buen surtido de podcasts como Gaikan Japan Limited, Empezando a Escribir, Mundo y Micro, el podcast de Alfon y Senmu Podcastellano. Y ahora ya sí, vamos a dejarle al mismo que se despida y después seguimos con el programa. Compañeros de Academia Friki, muchísimas gracias. Espero que os haya parecido interesante todo lo que os he contado. Ya os digo, si os gustan los videojuegos, sobre todo los videojuegos retro, si os gusta la ciencia ficción, la literatura pulp, los bolsilibros, otros géneros, porque os hablo un poco de todo. Si os gusta Japón, vais a encontrar algún relato mío hablando de Japón, algún bolsilibro hablando de Japón. Si os gustan los viajes, hasta cierto punto también he metido temáticas de viajes. Si os gustan todas estas cosas, incluso el western, el terror y más géneros y temáticas que llegarán, ahí tenéis mis libros, mis obras. Soy un escritor que está más o menos comenzando, también como editor. Pero bueno, hasta el momento estoy contento porque tengo una pequeña comunidad que me sigue por diferentes proyectos. Y los libros están vendiendo bastante bien para el poco tiempo que llevo en el mercado, así que estoy contento. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en Academia Friki y espero que os guste mi trabajo y que al menos os haya parecido interesante todo esto que os he explicado. Un abrazo y hasta la próxima. Vamos a darle una vuelta de tuerca más a este programa especial literario de Academia Friki. Coraje de Patriotas, de James Nava, publicada por la editorial Sniper Books, es la tercera novela de la saga de western histórico iniciada con El sueño del oeste y Jinetes de honor. Capítulo 1. Los días de verano dejaban en Clearwater mañanas y tardes luminosas, noches frescas y el bullicio de una ciudad próspera. La rutina diaria estaba marcada por el volteo puntual de la campana de la iglesia, el traqueteo de carretas y el repique de los cascos de los caballos por las calles de la ciudad. Los martillazos en la herrería y la música de piano en el salón imperial señalaban de forma inconfundible si era hora de trabajar o de divertirse. El destacamento de soldados que se había instalado en la ciudad, al mando de los capitanes James Tucker y Zachary Stockton, impidió que el ejército de pistoleros que lideraba Terrence Overholt entrara en Clearwater. Durante 3 días de junio, los ciudadanos se habían reunido en la iglesia, bajo la atenta mirada del predicador Jeremy Harford, para debatir la estrategia que debían seguir. El miedo se había asentado en algunos de los colonos como el polvo del camino, lenta pero inexorablemente. Miedo a los pistoleros y a las represalias de Bartholomew Hamilton, el hombre que movía los hilos de Overholt y de los demás forajidos.
En el transcurso de la tercera reunión, Zack planteó que el destacamento de Fort Laramie se trasladara a Clearwater para ayudar a mantener el orden. El capitán Tucker se mostró de acuerdo y habló con su superior, el coronel Joe McAllister, para que autorizara el despliegue de una treintena de soldados. Junto a los jinetes del escuadrón que habían regresado, formaban un grupo experimentado en el combate y se desplegaron con rapidez por diversos puntos de la ciudad. James Nava ha revitalizado el género del western histórico, el thriller político y el thriller del western en general en castellano, y ha cautivado a miles de lectores con sus historias. Una nueva trilogía lleva la marca personal de James Nava en cada página. Una narración vibrante, con argumentos sólidos y realistas, descripciones majestuosas y un fino sentido del humor. Tenemos a personajes reales y ficticios, introducidos con naturalidad, empáticos y bien desarrollados, así como valores intemporales, como la lealtad, la amistad, el patriotismo, la entrega, la perseverancia, el heroísmo, la bondad, el amor y la fe, entre otros. La obra literaria de James Nava destaca por su prosa fluida, ágil y vigorosa, repleta de grandes momentos de acción y aventura. Su personaje, Zachary Stockton, es el héroe que representa la evolución y la conquista de la frontera americana. Ya están en las librerías El sueño del oeste, Jinetes de honor y Coraje de patriotas. Una trilogía bastante aclamada de western histórico que ha recibido el aplauso unánime de críticos y de lectores. Pero ¿de qué hablamos en esta trilogía? Pues tenemos historias de caravanas y aventuras, pioneros y vaqueros, indios y lobos, westerns fronterizos entre la historia y la ficción. Personajes que luchan por amor, por patriotismo, por fe, por honor, para cambiar el rumbo de toda una nación. Aventura, historia, acción y romance, obras que destilan entretenimiento con un trasfondo de rigor histórico, apreciadas tanto por su valor didáctico como por su capacidad evocadora. Novelas que gustarán a una amplia gama de lectores, seguro. En resumen, westerns históricos emocionantes, llenos de historias épicas e inspiradores de grandes valores. La obra literaria de James Nava, de origen español, es nacido en Valladolid y norteamericano de adopción, se mete de lleno en la literatura popular norteamericana. Es un apasionado de los lobos, de los espacios naturales del oeste americano y de la cultura nativa india y americana, entre otros temas. Se ha especializado también en asuntos norteamericanos, en política nacional e internacional, en ecología, inteligencia, seguridad y defensa. Es autor, además de esta trilogía, de otro mogollón de novelas como Conspiración, El infiltrado, El agente protegido, Tierra de sueños, El equipo ejecutivo o Lobo gris. La obra de James Nava la tenéis en la web libreriasniperbooks, todoseguido.com, y hoy en Academia Friki, y para cerrar el programa, vamos a darle voz para que nos hable desde los desiertos, las salvajes praderas que se apiñan entre cañones y ríos, y los salones y tabernas donde se desarrollan temas como la soledad, la lucha por la supervivencia y el conflicto entre el bien y el mal en el oeste americano. Vamos a cerrar con sus palabras, agradeciéndote como siempre que estés al otro lado, escuchando en tu pupitre de la Academia Friki. Nos escuchamos en el próximo programa. Hola, permítanme presentarme. Soy James Nava y estoy hoy aquí en este podcast como escritor de 9 novelas publicadas por la editorial Sniper Books, que confío se animen a leer. No les aburriré con demasiados datos biográficos. Además de escritor, estoy especializado en inteligencia militar, estrategia de seguridad y defensa, política estadounidense, española e internacional, y asesoría política y electoral. Solo apuntar que soy un apasionado de los lobos, los espacios naturales del oeste americano y de la cultura nativa india y de la historia americana. Hoy quiero sugerirles la lectura de mis 3 últimas novelas, El sueño del oeste, Jinetes de honor y Coraje de patriotas,
una saga de western histórico que ha recibido el aplauso de críticos y lectores y con la que confío disfrute cada vez más gente. En estas novelas van a poder encontrar historias emocionantes e inspiradoras, argumentos realistas, grandes descripciones y buenos diálogos. He introducido personajes reales que los lectores reconocerán y también ficticios para articular unas historias llenas de valores. Los lectores podrán encontrar acción y aventura y una mirada objetiva sobre la historia de la conquista del oeste americano y de los presidentes que marcaron una época, como Lincoln, Grant y Arthur, entre otros. El sueño del oeste es en esencia una historia de caravanas y aventuras, pioneros y vaqueros, indios y lobos, un western fronterizo entre la historia y la ficción. En Jinetes de Honor encontrarán personajes que luchan por amor, patriotismo, fe y honor para cambiar el rumbo de toda una nación durante la Guerra de Secesión. Pueden esperar grandes dosis de historia, acción y romance. Coraje de Patriotas es otro western histórico emocionante, continuación de las anteriores, lleno de historias épicas e inspirador de grandes valores. Se trata de la tercera novela de esta saga. En ella, Lincoln afronta el conflicto bélico en un momento crítico, en el que también se juega la reelección. El bien y el mal se enfrentan en una lucha sin cuartel de la que depende la nación y el destino de los protagonistas. Por otra parte, quiero aprovechar este espacio de cultura libre para recomendarles el resto de mis novelas, que seguro les van a sorprender gratamente. Me refiero a El agente protegido, una novela de aventuras, misterio, amor y acción trepidantes. Tierra de sueños, una extraordinaria historia de épica deportiva ambientada en el mundo del atletismo y el patinaje artístico, de fe y esperanza. El equipo ejecutivo, que narra un complot internacional con objetivos escalofriantes, cuyas ramificaciones llegan hasta las más altas esferas del poder. Una novela trepidante que refleja una realidad dura, implacable y peligrosa, salpicada de un humor inteligente, momentos entrañables y romanticismo. Lobo Gris, una historia mágica sobre lobos, alta política y espionaje, que se mezclan en una novela emocionante de la primera a la última página. El refugio de los lobos, un hombre y una mujer unidos por una misión al límite y por sentimientos inesperados, un ecothriller de acción, romance y misterio. Y Valor de veterano, una historia de comprensión, redención y acción desbordante en el corazón del oeste americano. Un western thriller actual con un profundo mensaje de armonía con la naturaleza y de lealtad entre amigos. Todas las novelas las pueden encargar en librerías o comprarlas directamente en libreriasniperbooks.com, donde pueden leer las sinopsis completas de sus argumentos. Muchas gracias por escucharme y compartir estos minutos. Pueden seguirme en mi blog jamesnava.com y en mis redes sociales, en Twitter jamesnava.com, en Facebook e Instagram. Ha sido un placer estar con todos. Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iVoox, Academia Friki, Spotify, Podimo, Apple, Google o donde quieras. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Da like, me gusta y mándanos todos tus comentarios, que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a las y los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Y si quieres hablar con nosotros, estamos en Twitter, Instagram, en el email contacto@academiafriki.com y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Some would scoff and stare at us, and some would laugh and cry, and others asked our age and wage and raised their eyebrows in surprise. But let's get married. Whoa, let's get married. Whoa, let's get married. Whoa.